En los últimos años, más de 36,000 jóvenes han sido víctimas de la violencia en Honduras. Esto nos posiciona en el puesto número 5 en Latinoamérica de los países más afectados por la violencia. Lastimosamente, en los primeros lugares en la región centroamericana. Hola, mi nombre es Cedra, soy parte de Jóvenes contra la Violencia Honduras. Este es su podcast Pásala Bien, y para hablar de esta problemática que nos afecta principalmente a los jóvenes y adolescentes de Honduras, hemos invitado por segunda vez al representante de la agencia de la ONU, de las Naciones Unidas, ACNUR, en nuestro país, Andrés Celis. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, hola a todos, todas. Un gusto estar acá, como siempre. Y se me olvidaba decir, voluntario de Jóvenes contra la Violencia. Andrés, para usted que nos va a ver y nos va a escuchar, es voluntario de nuestra organización, ha andado en las comunidades, así como usted que conoce de nuestro trabajo, así que no estamos con alguien nuevo. Pero el representante de la ONU en Honduras está próximo a tomar nuevos retos, nuevos rumbos, a representar a Jóvenes contra la Violencia en otras tierras, y queremos preguntarle qué se lleva de Honduras en su viaje, que bueno recuerdo, y principalmente pues de nosotros los jóvenes. Bueno, lo más joven que me llevo, mi hija que llegó aquí cuando tenía 3 meses y sale de 5 años y medio, y ella lleva a Honduras en su corazón, en su lenguaje, en su estructura gramatical, en su mensaje de papá, zócame el pelo. Me llevo a mi hija, que es hondureña. Entonces me llevó la solidaridad de los hondureños, esa solidaridad que se da de jóvenes a jóvenes, esa solidaridad que durante mucho tiempo también se ha visto, por ejemplo, en la frontera sur, la solidaridad en las comunidades cuando se presentan desastres como los de Tayota, la solidaridad histórica de Honduras, porque siempre como ACNUR nos preguntaban qué hacían por acá, porque nos recordaban de los campamentos de los 80, en donde Honduras también fue solidaria. Me llevó la fuerza de la juventud, las ganas de trabajar, me llevó tu amistad, y me llevó eso de ser, es muy importante, sí, claro. Y la de muchísimos más, tan importantes, y me llevó el hecho de ser voluntario de Jóvenes contra la Violencia. O sea, voy cargado. Bien cargado. Y con mucha responsabilidad. Ser joven contra la violencia, déjenme decir, no es fácil. Hay que unir los actos con los ideales, y es una responsabilidad muy grande. Pero Andrés, tú eres de origen colombiano, hace 8 años estás en Honduras. Quisiéramos que muchos hondureños tuvieran esa percepción, principalmente los jóvenes, así como tú la tienes. Pero fíjate que en las últimas semanas me he dado a la tarea de andar por mi pueblito, Comayagua, y con esta onda, como decimos los jóvenes, de que bajamos al puesto número 5 de la violencia, primer lugar en Centroamérica, me encontré un tomador de decisión, y como Joven contra la Violencia siempre andamos buscando que se unan a nuestras acciones. Y le decía, mire, únase a hablar de la prevención, hablemos sobre temas de desplazamiento. Y él me decía, se lo voy a decir como ciudadano, no como tomador de decisión. Ajá, ustedes los jóvenes son el problema. O sea, ¿cómo usted me puede hablar a mí de prevención como joven si ustedes son los que están matando, son los que están robando? Mire la policía cómo está deteniendo a muchos jóvenes. ¿De qué vamos a hablar de desplazamiento si yo le tengo miedo a usted por el simple hecho de ser joven? Desde tu experiencia, Andrés, desde el trabajo que hace el ACNUR, ¿realmente somos los jóvenes el problema? ¿Aportamos más al problema que a la solución? Yo creo que la frase tiene primero la carga de que creo que es una frase muy repetida. O sea, creo que eso es lo que más impactaría y llama la atención. La pregunta es exactamente al revés. ¿Cómo hacen los jóvenes para sobrevivir en ese ambiente? Y esa es la pregunta de fondo. Porque no es qué tantos jóvenes están involucrados en unas actividades que pueden estar por fuera de la ley, es cómo ha hecho el resto de los jóvenes para no meterse a eso, para sobrevivir, para vivir todos los días, para sonreír, para ponerle ganas, sabiendo que eso es lo que ocurre alrededor. Y esa es una lectura que es totalmente parte de un escenario totalmente contrario al de la persona con la que hablabas.
En eso aparecen muchos elementos adicionales que son preocupantes. Muy rápidamente te señalo algunos puntos. Lo primero, el tratar de buscar siempre un responsable, ¿sí? Y el tratar de establecer diferencias es los colombianos, los afrodescendientes o los jóvenes. Lo que es claro es que hubo un joven, o puede haber un joven, que hizo un acto, pero eso no genera ninguna generalización. Hizo un acto como perteneciente a un grupo o violando la ley, pero no en su lógica, y tú me lo dijiste hace un minuto, de joven. No es por el hecho de ser joven que lo haces, por el hecho de hacerlo. Eso fue lo que hizo esa persona. No puedes hacer la generalización. Hay un elemento de irresponsabilidad y es el ambiente que les hemos creado. O sea, los adultos no pueden asumirse irresponsables frente a eso que han generado y lo que están en la obligación de transformar junto con los jóvenes. Y lo que hay detrás es un discurso que al final justifica medidas de política pública, justifica medidas de sanción penal, y es cómo cambias la lógica. Son víctimas de lo que está ocurriendo. Si alguno se equivocó, tiene que responder, pero es una responsabilidad del sistema cambiarlo, y eso implica ver desde otra orilla este tipo de problemas. Y bueno, y desde el trabajo que tú haces como representante del ACNUR, ¿cómo nos ven a los jóvenes? Porque ya te comenté, un tomador de decisión me dijo esto, y no solo lo he escuchado no solo se lo he escuchado a él, se lo he escuchado a líderes de patronatos muchas veces, se lo he escuchado a altos funcionarios de que somos el problema. Y siempre como nosotros, como jóvenes, aunque sepamos, los que estamos en el ambiente, en el entorno, sepamos la respuesta, pero siempre es interesante, para que quede evidencia fílmica, realmente el ACNUR nos ve como el problema, nos ve como las víctimas, o nos ve como un potencial actor para solventar temáticas, por ejemplo, como el tema de desplazamiento. En las personas siempre está la solución, y ese es el punto. Sean jóvenes, sean adultos, en la persona está la solución. No la podemos pensar de manera distinta. Y así tenemos que enfocar nuestro trabajo. Y así incluso en las constituciones de la región está planteada la solución, ¿no? O sea, democracias participativas, consulta a la población, involucramiento. Entonces, la persona es el factor crítico de resolver los problemas. Los problemas no los resuelve un sistema en abstracto. Ahora, han sido los jóvenes los que se atreven a decir, este sistema no funciona, hay cosas de este sistema que no van a funcionar, y que se organizan y generan transformaciones, tienen la fortaleza para generar transformaciones. Hablar de joven, lastimosamente, y aunque suene muy redundante la palabra, en este momento, Andrés, sigue siendo hablar de un problema. Aunque yo no lo veo así, porque yo soy joven, obviamente, no me veo como un problema. Es feo salir a la calle que lo miren como un problema, ¿no? Pero también nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, como por ejemplo el reclutamiento forzado. En esta idea de hablar de reclutamiento, ¿qué podemos entender desde el trabajo que hacen ustedes por reclutamiento a los jóvenes? ¿Es una coacción solo armada que llegan a mi comunidad y me dicen, mira, tenés que ser parte de X o Y grupo? ¿O desde la idea de ustedes hay factores o elementos sociales que hacen que los jóvenes pertenezcamos a grupos al margen de la ley? Entonces, de partida lo que hay es, primero, una desigualdad estructural. Una desigualdad estructural en la que además la sociedad y los adultos, que deberíamos haber generado condiciones para que los jóvenes puedan ir creciendo en sus capacidades, en sus fortalezas para la toma de decisión, no pueden desarrollarlo precisamente porque el ambiente los está coaccionando a algo. Y en ese ambiente hay muchos factores que pueden tenerse en cuenta. Sus padres pueden estar vinculados a estructuras criminales. En el barrio lo que están viendo son estructuras criminales. O están viendo una relación entre autoridad y estructura criminal que se ve como aceptable en ese contexto. No estoy acusando a nadie, pero es lo que ven en ese contexto. Y no ven otra oportunidad. Entonces dicen, bueno, esta es la forma de sobrevivir, porque si no me protege un grupo, tampoco sobrevivo en este lugar. Tengo que estar metido en uno o en otro. Entonces, de partida, ahí la palabra víctima tiene sentido. No estoy victimizando a la persona, no estoy generándole una situación de inferioridad. Lo que estoy diciendo es, está en una condición en la cual
merece una protección. Ese es el Correcto. sentido de la víctima. El hablar de alguien como víctima no es minimizar sus capacidades, sino es decir, merece una asistencia, merece una protección, y ese merecimiento me obliga a actuar, bien sea como Estado, bien sea como comunidad internacional o como sociedad, para generar el restablecimiento de las condiciones frente a esa persona. Y por eso hablamos de víctimas de reclutamiento. Y eso tiene que tener una conciencia en la sociedad sobre ello. Mientras no exista esa conciencia en la sociedad, nada va a cambiar. Tiene que haber la coherencia entre tomadores de decisiones, entre autoridades, entre educadores, entre generadores de opinión. No es aceptable que a los niños los dejemos solos, a niños y niñas, en condiciones que su única ruta sea esta. Mientras eso existe, tenemos un problema social. No es un problema de criminalidad, no es un problema de qué están haciendo, es un problema social. La sociedad tiene algo que le está generando una restricción para poder avanzar hacia el futuro. Sí. En esta misma idea que acabas de plantear, fíjate que uno de mis amigos, él fue reclutado por una mara. Y hace un par de años él intentó salir. ¿Por qué motivo? Él nunca lo dijo, ya sea porque quería tener un cambio de vida, porque tal vez la idea era no era lo que se esperaba. ¿Cómo puedo hacer yo como joven, que ya fui reclutado, pero en ese camino pues tengo la opción de separarme? Obviamente es súper difícil en muchos de los casos, pero ¿qué tendría que hacer? No solo desde la parte jurídica, sino desde la parte de protección. Tampoco es algo sencillo, y eso hace un poco más exigente la necesidad de una respuesta y la generación de condiciones de programas estatales, coherencia institucional para ello. Recuerdo el caso que hubo la muerte de, creo que 12 jóvenes, y 2 de ellos estaban vinculados a que se quisieron desvincular de la Mara, y cuando se fue a desvincular se generó un motín en ese patio, porque lo iban a llevar a otro lugar, y en ese motín terminó muriendo. Entonces, en ese momento, la persona, el joven que había sido capturado perteneciendo a una estructura criminal, estaba bajo la protección del Estado en una cárcel, y ahí, cuando quiso desvincularse, no lo pudo hacer. Fue capturado. La sociedad que debió haberlo protegido para que no ingresara al grupo. Una vez ingresado al grupo, debió haberlo protegido para que se pudiera salir. Una vez ingresado al grupo y capturado, debió haber sido protegido por el Estado para que, estando en una cárcel, en un centro de protección pedagógico, para quienes entran en contradicción con la ley, pudiera salir, y no se logra. Es muy difícil la salida. Entonces, claro, ahí hay que hacer una serie de transformaciones para que eso sea posible. Para que primero exista la posibilidad de decir, tienen que haber programas sólidos de desvinculación. Claramente que si se han cometido actos que contradicen el régimen penal, pues hay que resarcir esos daños. O sea, no estoy diciendo que no haya responsabilidad por los actos, depende de la edad y el momento en que se han hecho. Pero más allá de eso tienen que haber programas para poderlo hacer. Si no, la única fórmula es pues alejarse lo máximo del lugar en donde se encuentra, porque si no, la posibilidad de persecución del grupo al cual pertenecía o al cual quiere dejar de pertenecer, pues lo va a poner en riesgo siempre a él y a su familia. Y esa es como la contradicción. ¿Cómo haces? La única opción para una familia que tiene uno de sus hijos, hija menor de edad que está vinculada, es precisamente desplazarse. Y una formulación de una política integral de desplazamiento debemos encontrar mecanismos para que aquellos padres, aquellas familias, aquellos jóvenes que individualmente toman la decisión de desvincularse o de prevenir su reclutamiento, encuentren una ruta adecuada de protección. Y una ruta de protección implica en qué lugar puedes estar sin ser objeto de persecución y en qué lugar te doy una alternativa de poder continuar haciendo tus estudios o lo que sea, un primer trabajo que permita que tú puedas hacerlo, además disfrutando de tu libertad, ¿no? Porque no se trata de llevarnos a una persona, a un niño, una niña de 15 años a un apartamento a quedar encerrado durante 2 años, porque eso pues, tampoco se trata de eso. Eso no es cambiar la condición, ¿no? ¿Existe eso en Honduras? O sea, realmente ahorita que si yo fuera parte de un grupo al margen de la ley y digo, no, esta vaina no me gusta, quiero salir,
por mi mamá o por cualquier motivo, y ya pertenezco, tengo un año de pertenecer a un grupo al margen de la ley, ¿se puede ahorita en Honduras? Entonces no, pero yo creo que precisamente por eso la ley de desplazados nos abre un gran espacio, porque es la primera vez que en un contexto de criminalidad organizada se plantea el término reclutamiento forzado. Y ahí está dándole una herramienta de cómo construir una política que realmente entienda que quienes ingresaron en esas condiciones a estos grupos no ingresaron por su voluntad. Estamos hablando siempre de un reclutamiento forzado, y en esa medida son víctimas, y en esa medida requiere una protección, y la protección implica que exista esa ruta de salida que permita además algún tipo de acceso a programas sociales que faciliten, que generen las condiciones para que eso se pueda dar. Pero eso implica una conciencia colectiva de la sociedad. Debería ser una prioridad para la sociedad. En esta idea, los jóvenes hacemos muchas cosas súper interesantes. Lo que pasa es que a los medios solo les interesa, los medios tradicionales, el tema del amarillismo, el tema de... El joven es importante cuando está en el suelo lleno de sangre o cuando está cometiendo un asalto en un lugar donde se pueda grabar para los medios. ¿Qué le estamos aportando los jóvenes al trabajo de prevención de violencia, al trabajo de desarrollo de las comunidades, desde la experiencia que tienen ustedes trabajando con diferentes y diversas organizaciones a nivel nacional? Y ese puente que unía La Boquín con otro sector de la ciudad, muy cercano al centro histórico, la parte colonial reconocida del municipio, que estaba interrumpido por una de estas barreras muy visibles, y es que uno de los daños del manejo colectivo, el manejo a la violencia, uno de los principales problemas, errores en el manejo, es cercar barrios, porque eso rompe la relación entre comunidades, eso rompe la relación entre sectores de sociedad, eso estigmatiza bien sea a los de clase media alta y a las personas que tienen menos ingresos, estigmatiza de un lado para el otro. Pero lo que voy es en la recuperación de lo público, la recuperación del diálogo sobre el interés colectivo, desde los jóvenes, en lo que ustedes desarrollan, con muchísimos ejemplos que han permitido unir sectores de población, que permiten usar un borrador frente a esa frontera invisible, borrar las fronteras, o las fronteras visibles generadas para protegerse. No estoy hablando solamente de las fronteras del territorio de una estructura criminal frente a la otra estructura criminal en un barrio, sino también estas fronteras generadas por quienes le tienen miedo a una estructura criminal, pero terminan castigando a las comunidades que viven en uno y otro sector. Ese objetivo de lo público me parece que es una de esas grandes contribuciones. Cómo integrarse en términos de organización como comunidad, como sector de población, cómo ser el vínculo, y las propuestas que generan en términos de su creatividad y capacidad de estar pensando inmediatamente frente a este problema, cómo lo manejo, en una solidaridad par con otros sectores de la comunidad, como en situaciones de tragedia, de cómo promover actividades que recuperan lo público. Está el ejercicio de lo público a través también del vínculo con la política y la formulación de políticas públicas. Y ahí la experiencia que tenemos, al menos como ACNUR, en términos de lo oportuno, lo importante, lo creativo y motivador, que fue contar con el apoyo de Jóvenes contra la Violencia en el impulso de la ley de desplazados, muestra otro de esos capítulos, que no es el único, porque antes trabajaron en manejo de armas. La ley de uso, tenencia de armas de fuego en el país. Sí, entonces, en términos de igualdad y derechos frente a la juventud, o sea, el vincular el trabajo desde la comunidad a través de los equipos de voluntarios en diferentes ámbitos, pero además vincularlo con tomadores de decisión y con las estructuras macro de el marco normativo del país, que genere y contribuya a generar transformaciones. La contribución es desde ahí gigantesca. Para ser joven contra la violencia, Andrés, no hace falta ser legalmente joven, sino que mantener ese espíritu, porque después de todo en las comunidades no solo están matando jóvenes, están matando familias, están matando niños, entonces todos somos parte de la solución. Y hablaste de todo lo que estamos haciendo los jóvenes y todo lo que estamos aportándole a nuestro país para que se desarrolle, para prevenir la violencia. ¿Y qué hay con las comunidades,
políticos, las organizaciones, están dando la misma cantidad de esfuerzo que damos los jóvenes para trabajar la prevención, o realmente se ven minimizados o detenidos muchas veces al conocer o ver esa energía que tenemos? Porque obviamente quien vive el problema está muy interesado en solucionarlo, y eso pasa con nosotros los jóvenes. En la ley que vamos a hablar un poco de eso, le metimos de lleno porque no era un proyecto o una locura más, era algo que directamente nos beneficiaba. ¿Qué le están dando desde la institucionalidad, desde el trabajo de la cooperación internacional, desde las comunidades, para fortalecer estas acciones en conjunto con nosotros los jóvenes? Yo creo que hay muchos esfuerzos, creo que hay que encontrar la forma de asegurar que los diferentes esfuerzos sumen, ¿no? Cosas que al principio pueden no parecer una oportunidad, pueden al final resultar ser una gran oportunidad para la población en general, como lo dices. Yo creo que en general, y no quiero referirme a nadie en particular, pero hay una utilización también, ¿no? O sea, a los jóvenes los puedo utilizar en estrategias de marketing para decir yo trabajo con jóvenes. Yo puedo utilizar a los jóvenes para promover ejercicios de campañas políticas en este y otros países, y al final tampoco realmente generar las transformaciones que he prometido. Yo puedo usar los jóvenes para mostrar fortaleza en programas institucionales, y eso creo que ha afectado un poco a algunos elementos más institucionalizados de participación de jóvenes en el pasado. No conozco bien cómo se está desarrollando hoy, pero muy vinculado la movilización de jóvenes son estructuras que van a ingresar a este partido. Entonces hay eso. Lo que hay que ver es todo eso cómo lo permite. Creo que algo que he visto, al menos en esta organización, es pertenencia a partidos políticos, como hay pertenencia a equipos de fútbol que no se hablan entre ellos y que solo se hablan entre ellos y se encuentran en las jornadas. Hay una historia súper... Andrés ha sido parte de nuestra publicidad durante mucho tiempo en el tema de la ley de desplazamiento. Recuerdo que hicimos una campaña de se busca la ley de desplazamiento, y salía Andrés de saco y corbata. Creo que en ese momento estaba muy alegre porque supuestamente estaba entregando la ley al Congreso. ¿Qué pasó en esos momentos previos a la aprobación? ¿Cómo miraban los tomadores de decisión eso? Realmente no había voluntad política, solo era por la foto. ¿O qué análisis puedes hacer? Es muy difícil establecerlo, ¿no? Es muy difícil establecer. Creo que durante un periodo la discusión política y la discusión en el Congreso estuvo muy mediada por la tensión política en el país en el segundo periodo del presidente Hernández. O sea, realmente ese segundo periodo estuvo caracterizado por muchísima tensión política en el país, tensión política que se reflejaba en el Congreso y que era difícil avanzar en decisiones legislativas, porque lo que ocurre en el Congreso refleja las tensiones políticas que se tienen en el país. No obstante, ahí yo sentí una gran frustración, pero hoy no sé cómo leerla del todo cuando presentamos el proyecto de ley de desplazados. ¿En 2019? El 26 de marzo del 2019, correcto. Cuando se presentó el proyecto de ley de atención a la población desplazada, yo pensé que se hacía como en cualquier lugar, es decir, si un secretario o una secretaria de Estado está presentando al Congreso una iniciativa de ley es porque esto es una iniciativa que han debatido en el Consejo de Ministros, que hay una decisión del Ejecutivo de hacerlo. Y no, cuando me fui enterando con el paso de los días, lo que presentamos fue un borrador para ver si un congresista quería liderarlo. Y claro, en ese momento sentí como, aquí las cartas no están sobre la mesa. Y no es el mundo en el cual me gusta moverme. Me gusta moverme en un lugar en donde todos actuamos de manera transparente, y yo pienso que todos actúan de manera transparente, que es la única forma de actuar. Sí. Sé que no es la que se da, pero esa debería ser la única forma de actuar. No, y fue muy importante ese momento, porque nos dio la foto primero. Esa foto fue para la campaña de Se Busca la Ley de Desplazamiento.
creamos unos afiches de se busca la ley de desplazamiento, porque no sabían dónde estaba. O sea, en el 2019 se había entregado ese borrador, había mucho, o sea, en el Congreso se pierden muchas cosas, ¿no? O sea, una ley no iba a hacer la diferencia. Pero a nosotros como organización nos impresionaba ver el tema de que no se había aprobado algo tan importante que nos beneficiaba. Y es ahí donde entramos como organización, primero viendo de qué es la ley, de qué trata, empapándonos. Vimos que el rol creativo jugaba un papel fundamental. Hasta hicimos un buen video que algún día lo vamos a revelar, que muy rítmico. Muy rítmico ese momento donde Andrés, es que fuiste protagonista en todo lo de la ley, desde la parte formal hasta la informal. Pero fíjate que llegamos a diciembre del año pasado, se aprueba la ley de desplazamiento, y en estas visitas a comunidades nuevas, valga la redundancia de palabra, a nuevos territorios, le mencionamos a alguien la ley de desplazamiento, y ellos nos decían, pero es que esa ley de seguro sirve para criminalizarnos a nosotros, para perseguir a quien me está desplazando, o si yo soy víctima de reclutamiento, eso sirve para que me lleven a la cárcel. En líneas generales, ¿para qué sirve la ley, Andrés? ¿Y qué contiene? ¿Y por qué es tan importante este elemento jurídico para nuestro país? La ley es un punto importante. Alrededor de esta ley ha habido una pedagogía interesantísima, pero todavía no hay una comprensión de qué significa el desplazamiento forzado. ¿Qué significa frente a esa realidad global en que estamos viendo que 115 nacionalidades pasan por este país y salen 116? No sabemos, todos los días van aumentando el número de nacionalidades que cruzan. ¿Qué significa en el planeta hoy que tengamos 108 millones de desplazados forzados? 65 millones de ellos como desplazados internos. ¿Y por qué tenemos que solucionar ese problema? ¿Y por qué y cuál es la importancia de abordar reclutamiento forzado? ¿Por qué y cuál es la importancia de abordar los conflictos de tierras como mecanismo de prevención del reclutamiento? Porque si no, lo que vamos a tener es una ley poco comprendida que puede dar respuestas que no resuelvan el problema. Y eso fue lo que ocurrió con la modificación del Código Penal, que se usó para lo que no era. Y luego se privó de la libertad a personas por un delito que no habían cometido, podría haber, pero no sé si se investigó el otro delito del cual se les indicaba, y incrementando los conflictos sociales. Se usó para lo que no era. En este caso, la ley busca proteger ¿a quién? Proteger a todos. Todos. Cuando digo todos, ¿y por qué lo planteo así? El desplazamiento forzado, si no se resuelve, afecta la sostenibilidad de una sociedad. Tú no puedes pensarte en Honduras en 20 años si hay en el sentimiento de las personas, esa era mi casa y ahora hay alguien viviendo en esa casa porque me sacaron a través de la violencia y no me protegió el Estado ni me protegió la sociedad. Eso va a generarle a la historia de este país una carga difícil de resolver. Entonces protege a todos ellos. Entonces protegen la sociedad, protegen las comunidades, y si hay unas comunidades más afectadas que otras. ¿Cuáles son esas comunidades? Pues son las comunidades en donde hay mayor presencia y control de facto por parte de grupos que operan al margen de la ley, o son comunidades que tienen grandes conflictos en materia de tierras y territorios en el país. Esas comunidades las está protegiendo. Está protegiendo a unas víctimas, algunas de ellas poco visibles, y que podrían estar en la discusión de desplazamiento interno forzado. La ley dice protección, atención y prevención. ¿Por qué lleva, si estamos hablando de prevención, por qué lleva atender? ¿Qué le queremos decir a la gente cuando decimos queremos proteger, queremos atender y queremos prevenir el desplazamiento forzado? La mejor forma de solucionar el problema es pensar en la prevención, en romper el círculo vicioso. La violencia crónica, por definición, tiene eso, ¿no? Se nos quedó, se volvió crónico y nos quedamos atrapados en esa realidad. Hay que romper esos círculos de violencia. Organizaciones como Jóvenes contra la Violencia están afectando ese círculo de violencia y eso es prevención. Tenemos que atender, claro, es que huir es una forma de protección. Si está subiendo el agua como consecuencia de la tormenta tropical, los días de Tayota, la gente tenía que tener una ruta de salida. No los puedes no dejar salir. Y si salen sin nada,
tienen que ser atendidos. Entonces, por eso es que los programas de atención son esenciales. Si no hay programas de atención, la gente va a quedarse asumiendo en primera línea el riesgo. Desplazarse es un mecanismo de protección. El desplazamiento es un delito. Pero desplazarse es un mecanismo de protección. Para que ese mecanismo de protección opere, tienen que haber programas de asistencia. Si no hay programas de asistencia, las personas se van a quedar resistiendo. Y la resistencia, que a veces puede ser muy útil, en otros casos puede significar perder la vida, ¿no? Proteger. La discusión de protección tiene muchísimos ámbitos. Tiene la discusión de proteger esas libertades y derechos que operan como mecanismo de protección. Implica proteger también sobre los riesgos relacionados con el desplazamiento mismo. ¿Qué riesgos están relacionados con el desplazamiento mismo? El riesgo que cuando yo me vaya pierda mi trabajo. El riesgo de perder mis bienes porque quedaron abandonados. El riesgo de que alguien se aproveche de mi situación de vulnerabilidad, entonces terminen vinculándome, presionándome a vincularme a estrategias de criminalidad organizada, estructuras de criminalidad organizada. De eso hablamos cuando hablamos de protección. Cuando hablamos de protección también decimos la posibilidad de acudir a la justicia a resolver tu problema, acudir al CONADE, a la Comisión de Derechos Humanos, que exista una clara gobernanza, que no es otra cosa que hay entidades que son responsables, que aplican programas claros y que esos programas claros tienen la posibilidad de resolverme el problema específico. Y eso es lo que plantea la ley. O sea, es ese mecanismo de coordinación que parte por definir titularidades de derechos, contenidos de derechos, que ya estaban plasmados en la Constitución hondureña, los desarrolla, pero que adicionalmente dice quién es y cuál es la entidad responsable para resolver este problema, y al resolverlo, ¿cómo puedo yo hacer para acceder a la resolución de ese problema? O sea que no busca criminalizar la ley de desplazamiento. En las comunidades no debemos de entender la ley de desplazamiento como una forma de criminalizar o castigar a aquellos que de una u otra manera están desplazando a poblaciones de barrios y colonias. La ley como tal. La ley busca proteger y atender a las personas en riesgo de desplazamiento y a las personas desplazadas y alcanzar mecanismos de solución. Está vinculada con una parte en el derecho penal, que existe el delito de desplazamiento, pero eso es otra discusión. La ley de desplazados es en esencia, la respuesta al desplazamiento es en esencia una respuesta de protección y una respuesta humanitaria. El sistema penal es otra cosa. Listo. Andrés, ya casi estamos llegando al final de este espacio. Realmente es un placer tenerte, es como tener una enciclopedia jurídica andante que nos ilustra. Bueno, tamaño de bolsillo, que nos ilustra sobre temas transversales que vivimos los jóvenes y las poblaciones, como por ejemplo el desplazamiento forzado. Pero, ¿cuál es el mensaje, ya para cerrar, que le das a los jóvenes en tus 8 años que has estado por estas tierras y las has recorrido de punta a punta, y que has visto el inalcanzable trabajo que hacen jóvenes, adolescentes, familias y comunidades? ¿Qué le querés decir a aquel chico de barrio y colonia que te va a escuchar y que te va a ver? ¿Qué mensaje se lleva de Andrés? Primero, que la violencia no es normal y que me parece muy bien que existan jóvenes contra la violencia. Es inaceptable. Que ahí tenemos un mensaje muy, muy fuerte en términos de algo que hay que transformar. Y lo que hay que transformar es esa realidad. 2, que claramente sí se pueden transformar las condiciones. Que lo que he aprendido a partir de la experiencia en las comunidades con jóvenes contra la violencia, con el rol que cumplen ustedes en sus voluntariados, es que a través de esa forma solidaria de aproximarnos a nuestros vecinos en esos lugares, a través de esa convicción y esa creatividad, transformamos entornos de una manera muy potente, y que eso tenemos que mantenerlo. Ese es un capital. Lo que ustedes han hecho es un capital para Honduras. Es un elemento sobre el cual se puede edificar una transformación muy significativa, y esto, lo bueno es que se contagia. Hay cosas que se contagian que valen la pena. Esta es una de ellas. Se contagia esa energía, esa creatividad, y ir ampliando los espacios donde se puede trabajar será una condición de éxito para el futuro de muchas personas. Hay un mensaje de reconocimiento frente a ese elemento solidario.
Han pasado muchas cosas recientemente en el planeta y en este país. Y cada vez que ha ocurrido algo en este país, lo que ustedes han hecho es pensar cómo resolverlo. Y eso a uno lo llena de admiración, en términos de lo solidarios que son, pero también lo creativos que son para resolver esos problemas. Muchas gracias, Andrés. Con eso estamos llegando al final de este episodio de podcast. Agradecerles a ustedes por habernos escuchado y visto. Andrés Celi, representante de la ACNUR en Honduras, voluntario de Jóvenes contra la Violencia, por supuesto. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Jóvenes contra la Violencia, que aquí van a aparecer, acá en algún lugar de aquí, cuando ya editemos el video van a aparecer. Pero también sigamos a los amigos del ACNUR, que son socio clave y fundamental para el trabajo que hacemos en comunidades en conjunto, que igual por aquí, acá abajo creo que le vamos a poner las redes sociales, para que lo vayan a seguir y nos demos cuenta y nos informemos sobre lo que está pasando en nuestro país y cómo podemos ser en conjunto la solución a diferentes problemáticas. Hasta la próxima. Mi nombre es Edra Suazo. Pónganse uso a hacer voluntariado. Nos vemos.